Hola chicos, bienvenidos a su aula virtual de matemática con su profesora Cintia Fernández Carrasco. Hoy, 8 de abril del 2020, tenemos nuestro repaso número 4. En esta ocasión, nuestro propósito es realizar el repaso sobre variables estadísticas y la elaboración de una encuesta. Vamos a empezar nuestra clase entonces recordando este organizador gráfico donde nos señala la clasificación de las variables estadísticas. Recordando que una variable estadística es aquella cualidad o característica que se estudia de un grupo de personas, de una población. Esas variables se dividen en cualitativas y cuantitativas, que a su vez se dividen en ordinales y nominales, discretas y continuas. En la siguiente diapositiva vamos a aclarar un poquito más esta clasificación. Muy bien, entonces las estadísticas, las variables estadísticas se dividen en variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que se van a demostrar a través de números, ¿sí? Son representaciones de cantidades, ¿sí? Que me van a permitir conocer una característica o una cualidad de una población en particular. Estas se subdividen a su vez en discretas y continuas. ¿Cómo reconozco una variable cuantitativa discreta? Las discretas van a ser aquellas variables que se representan por un número entero exacto. Por ejemplo, cantidad de hermanos que puedo tener, 0, si soy hijo único, 1, 2 o 3. La cantidad de páginas que tiene un libro, ¿sí? 50, 10, 100, 200 hojas. Mientras que las variables cuantitativas continuas, ¿sí? No me van a poder dar una característica mediante un número entero. No van a ser así. Son números, son cantidades, pero no van a ser números enteros. Por ejemplo, el peso de una persona, ¿sí? Que puede ser 50 kilos, 125 gramos, 50 kilogramos, 0,85 kilogramos, ¿sí? El tiempo también es otra variable continua. Las variables cualitativas que me señalan un atributo de una población, a diferencia de la cuantitativa que me representa una cantidad, una característica numérica, esta me va a representar un atributo que pueda tener una población, ¿sí? Una característica de una población, pero en función a atributos. Estas no se van a precisar mediante números, sino se precisan a través de palabras. ¿Sí? Una cualidad, me va a señalar un atributo que tiene una población, por ejemplo, el sexo de una población, femenino o masculino, la profesión que tiene un grupo de personas, ¿sí? El estado civil de un grupo de personas, si es soltero, si es casado, divorciado, viudo, etc. Ahora, estas variables a su vez se van a subdividir en variables ordinables y variables nominales, o también ordenables y no ordenables, que se pueden ordenar, que tienen un orden, o las que no tienen ningún orden. Las ordenables son aquellas las que me sugieren un orden. Por ejemplo, la graduación militar. Cuando alguien ingresa a las Fuerzas Armadas, este empieza desde un rango inferior y va ascendiendo poco a poco, ¿sí? El nivel de estudios. ¿Sí? Uno inicia su educación en inicial, primaria, secundaria. Si es que ya es un profesional, empieza, ¿no? Con sus maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Entonces va habiendo un orden, ¿sí? En esas variables, en esas características, en ese atributo de ese grupo de personas. Mientras que las nominales, ¿sí? O las que no se pueden ordenar, solamente tienen una ordenación alfabética. Por ejemplo, el color del pelo, negro, rubio, no sé, blanco, etcétera. El sexo de un grupo de personas, femeninos, masculinos. El estado civil, soltero, casado, viudo, etcétera, etcétera. Vamos a las variables cualitativas, ¿sí? Las cualitativas que me señalan un atributo, recuerda, ¿sí? No se representan mediante números, sino mediante palabras, ¿sí? Entonces tenemos la nominal y las ordinarias u ordinales.
Dice, las nominales son las que son menos precisas, ¿sí? Y no se expresan mediante números, para nada, ¿sí? Por ejemplo, los colores, ¿no? Puede ser una pregunta, ¿no? Una variable, el color favorito, ¿no? Tu color favorito en un grupo de personas. Entonces, me pueden señalar negro, azul, rojo, amarillo, naranja, etcétera. Entonces, las nominales son las que no tienen un orden específico, ¿sí? No hay un orden específico. Mientras que las variables cualitativas ordinales, ¿sí? O van a darme a mí a entender un orden, un puesto, ¿sí? Como señalábamos anteriormente, el caso del rango militar, por ejemplo, ¿no? O el nivel socioeconómico de un grupo de personas, ¿no? Que puede ser alto, medio, bajo, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos, que es lo que más me interesa a mí poder repasar, ¿sí? Ya que hubo algunas dudas cuando dimos el cuestionario. Así que vamos a realizar los ejemplos con tu ayuda, ¿ok? Entonces, tenemos aquí 5 ejemplos. Me vas a ayudar a señalar si es cualitativa ordinal o si es cualitativa nominal, ¿ok? El primero, estado civil, soltero, casado, viudo, etcétera. Esa será una variable cualitativa nominal. Muy bien, no existe un orden aquí. Entonces, nominal, sin orden. La sed de una persona, mucha, poca o nada. Muy bien. En este caso puede haber se puede realizar un orden, ¿no? Si es que no hay nada de sed, poca sed o mucha sed. Se establece aquí un orden. Entonces sería una variable ordinal, cualitativa ordinal. Dice, calificación no numérica de un examen. Aprobado, sobresaliente, aceptado, reprobado. ¿Hay un orden aquí? Sí. Muy bien, entonces una variable cualitativa no ordinal. Ordinal, muy bien, muy bien. Siguiente, color de ojos. Marrones, azules, verdes. Acá yo no puedo establecer orden. Yo no puedo decir que primero es verde, segundo es azul. No. Entonces en este caso es una variable cualitativa nominal. No hay orden. Profesión, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, etcétera. Igual, una variable cualitativa nominal. A ver, vamos a ver nuestras respuestas entonces. Muy bien, la primera, estado civil, cualitativa nominal. Sed de una persona, cualitativa ordinal. Eh, Calificación no numérica, cualitativa ordinal, porque hay un orden, muy bien. Color de ojos, cualitativa nominal. Y la profesión, cualitativa también nominal. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el segundo tipo de variables, que son las variables cuantitativas. Recuerda que tenemos dos tipos, las discretas y las continuas. La discreta, recuerda que es un valor entero exacto, ¿sí? Nunca va a ser con una parte decimal, ¿sí? Entonces un valor numérico entero exacto. Mientras que la continua es un valor no entero, ¿sí? No tiene una precisión exacta, ¿sí? Y tenemos ejemplos como la estatura de una persona, ¿no? 1,75 m, el peso en kilogramos, por ejemplo, 50,85 kilogramos, que se refiere a 50 kilos y 85 gramos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer entonces ahora los ejemplos contigo. Por favor, ayúdame para que podamos repasar este tema, ¿sí? Ejemplos de variables cuantitativas. Tenemos dos tipos, las discretas y las continuas. Vamos a ver entonces. Peso exacto de un niño. 40 kilos, 30 kilos, etcétera. Recuerda que el peso tiene un valor no entero, ¿sí? Entonces sería una variable cuantitativa continua. La cantidad de mascotas que posee una persona. 1, 2, 3, etcétera. La velocidad con la que se traslada un automóvil. Muy bien, 160 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, tampoco es un valor entero, entonces sería una variable cuantitativa continua. El valor económico de un producto, ¿sí? Generalmente cuando observamos los productos son $25 con 50 centavos, $50 con 30 centavos, etcétera. Igual en soles, ¿no? Los productos muchas veces están a 90 soles 99 céntimos, a 80 soles con 69 céntimos, etcétera, etcétera. Entonces también es un valor
no exacto, no entero. Entonces es una variable cuantitativa continua. La altura de una persona, 1,65 m, 1,75 m. Ya vimos este ejemplo. Corresponde a una variable cuantitativa continua. La cantidad de miembros de una familia. Muy bien, tenemos 2, 3, 4, 5 personas, entonces este es un valor entero exacto. Corresponde a una variable cuantitativa discreta. Cantidad de niños en el aula de una escuela. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro salón, ¿cuántos alumnos somos? ¿No? Entonces es una variable cuantitativa discreta, es una cantidad exacta. Yo no tengo 30 alumnos y medio, ¿cierto? Muy bien. La calificación exacta de un examen universitario. Recuerda que en un examen universitario los postulantes hacen su mayor esfuerzo para alcanzar una vacante. Por lo tanto, muchas veces las diferencias son en décimos, ¿no? O centésimos. Las evaluaciones se miden por o con puntajes de 16,50, 16,55, 16,70, ¿no? Y se disputan de esa forma una vacante. Entonces, es una variable cuantitativa continua. Muy bien, entonces ahí tenemos las flechitas rojas que me indican que son variables cuantitativas discretas y las flechitas azules que corresponden a las variables cuantitativas continuas, cuyo valor no es un entero, sino es una cantidad con decimales. Más ejemplos entonces de variables cuantitativas discretas, o sea, números enteros exactos. Por ejemplo, número de hijos de una familia, cantidad de dedos que tienes en la mano, el número de faltas en un partido de fútbol, número de personas que llegan a un consultorio durante una hora, el número de árboles que hay en un parque, el número de canales de televisión que tienes en casa, número de animales en una granja, cantidad de empleados que trabajan en una tienda, número de libros vendidos cada mes en Amazon, número de clientes que visitan un supermercado por día. Todas estas variables me representan una característica numérica entera, ¿sí? Mis resultados son números enteros. Okay. Variables cuantitativas continuas. Recuerda que las continuas son cantidades no tan exactas, ¿no? Tienen una parte decimal. Por ejemplo, la estatura de tu amigo, el ancho de una pelota de fútbol, el volumen de agua en una piscina, el peso de una persona, la velocidad a la que va un tren, un auto, etc. La longitud en centímetros de un tenedor, el tiempo que demora el delivery de Pizza Hut en entregar un pedido, el volumen de refresco en una jarra, el peso de las vacas en una granja, tiempo que esperas, ¿no? Al autobús, a tu mamá, etc. Distancia que recorren los autos en una ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, qué distancia hay de tu casa al colegio. La velocidad a la que viaja un avión, el diámetro de una esfera. Todas estas son variables continuas. Bien, hemos terminado entonces con las variables estadísticas. Espero que haya aclarado algunas de tus dudas. Si aún hay algunas, por favor te pido que me puedas escribir y comentar para poder ayudarte. Bueno, el último tema que hemos trabajado es acerca de las encuestas, ¿sí? La finalidad era elaborar nuestra encuesta. Para ello hemos trabajado primero este organizador para poder explicar un poco en qué es una encuesta, ¿no? Una encuesta, dice, es un instrumento que permite conocer la opinión de mucha gente. ¿Sí? Lo que me permite la encuesta es conocer la opinión de mucha gente. Además, también nos permite conocer sobre un tema, ¿sí? Nos permite investigar sobre un tema, saber un poquito más sobre un tema en particular específico. La encuesta, dice, es una forma rápida y precisa para recoger información, ¿sí? Entonces, este instrumento me permite recoger información, ¿sí? De una forma rápida, porque la encuesta se puede realizar al mismo tiempo para varias personas, ¿sí? Dice, su objetivo es conocer la realidad, ¿sí? De cualquier encuesta su objetivo es conocer la realidad. ¿La realidad de qué? De un tema. ¿De quién? De un grupo de personas
en específico. Una encuesta se realiza a través de un cuestionario, ¿sí? Entonces, la encuesta, este instrumento que me permite conocer la opinión de mucha gente, se realiza a través de un cuestionario. ¿Y qué es un cuestionario? Es un documento en el cual se establecen preguntas, ¿sí? Estas preguntas pueden ser de dos tipos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los tipos de preguntas de un cuestionario son dos: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas van a ser aquellas que me van a permitir recoger la opinión de un grupo de personas, ¿sí? Y entonces estas se van a elaborar como una pregunta, ¿sí? Se elabora el enunciado de la pregunta y se deja un espacio en blanco en la cual el encuestado va a responder pues con lo que él quiere, ¿no? Mientras que las preguntas cerradas, ¿sí?, son aquellas en las que el encuestador, o sea, la persona que elabora la encuesta, va a establecer todas las posibles respuestas a la pregunta que realiza, ¿sí? Para ello se utilizan respuestas específicas, ¿sí? En una pregunta cerrada vamos a obtener respuestas específicas precisas. Por ejemplo, ¿no? ¿Ha hecho compras antes aquí? La respuesta sí o no. El encuestador está dando solamente dos opciones, sí o no. Pueden haber otras preguntas, ¿no? Usted tiene, usted es atendido de forma eficiente, no eficiente, también puede ser otra pregunta, ¿no? Otra, usted se siente, ¿no? ¿Cómo se siente al comprar en nuestras tiendas, por ejemplo? ¿Satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho también? Yo considero ahí las respuestas posibles a mi pregunta, ¿sí? No le doy opción al encuestado a poder opinar, simplemente le doy las respuestas que pueda él marcar nada más. Entonces recuerda que cuando yo elaboro una encuesta, ¿sí? Cuando yo elaboro una encuesta, es ese instrumento que me va a permitir a mí recoger información de un grupo de personas de un tema en particular. Para ello yo utilizo el cuestionario, que es un documento en el cual se elaboran preguntas, ¿sí? Estas preguntas tienen que tener coherencia, tienen que tener un orden, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver los pasos que yo necesito para elaborar una encuesta. Entonces, la primera parte es la planificación, que es lo más importante a la hora de elaborar una encuesta. En la planificación yo tengo que señalar, tengo que tener claro o precisar el tema, ¿sí?, del cual se va a tratar mi encuesta. El propósito, ¿sí?, con qué fin voy a hacer esta encuesta. El objetivo, qué es lo que busco, ¿sí?, de esta encuesta. Y bueno, seguidamente es el hecho de elaborar nuestras preguntas, ¿no? En el ejemplo que hicimos en clase fue acerca de las mascotas. Entonces, el tema en general, ¿sí?, de la encuesta eran las mascotas. El propósito, o sea, el fin que tenía esta encuesta era conocer si los estudiantes del quinto grado, ¿sí?, tienen y cuidan de alguna mascota en casa, ¿sí? El objetivo, ¿sí?, de toda encuesta era conocer la realidad, pero en este caso particular, de nuestro salón de clase respecto al cuidado de una mascota. Bueno, aquí te hago un repaso, ¿no? Dice, las preguntas que vamos a crear, ¿sí?, pueden ser cerradas, de preferencia, ¿sí? Es una recomendación. O sea, si yo voy a elaborar una encuesta, en mi planificación deben estar un poquito más precisas las preguntas cerradas, ¿sí? Pero recuerda que también podemos utilizar las preguntas abiertas para conocer la opinión de los encuestados, si es que lo crees necesario, ¿sí? Si es que te va a permitir recoger la información que tú necesitas, ¿sí? Porque al terminar la encuesta, recuerda que tú vas a elaborar un informe, ¿sí? Vas a organizar esa información en tablas de frecuencia y luego vamos a sacar las conclusiones de la encuesta. Por ello, es más recomendable utilizar preguntas cerradas. Los dos últimos pasos es precisar la población y el periodo en el cual se va a aplicar. Entonces, ya sabemos que la población es nuestro salón de clase.
Por ello que al momento de elaborar nuestras encuestas teníamos que tener en cuenta que iba a ser aplicado a nuestros compañeros del salón de clase, que tienen de 10 a 12 años, ¿sí? Entonces, las preguntas tenían que estar dirigidas a ese grupo de personas. Bueno, el periodo es la fecha en la que se aplica la encuesta, que esperemos sea lo más. Recuerda que nuestra encuesta es acerca de las mascotas. Ya tengo la planificación previa, ya he señalado el propósito, el objetivo, ya tengo claro. Entonces lo único que me toca hacer ahora es organizar las preguntas, ¿sí? En un cuestionario. Como este ejemplo, ¿no? La encuesta sobre las mascotas. Primera pregunta, ¿no? ¿Tienes alguna mascota en casa? Posibles respuestas, sí y no. No habría otra, ¿no? No habría otra respuesta. Entonces, si ya me marcara un no en mi encuesta, se supone que las demás preguntas ya no tendrían validez. Sin embargo, si me responde que sí, tendría que pasar a las siguientes preguntas. 2. Dice, ¿qué tipo de mascota tienes? ¿No? Para ya señalar el tipo de mascota que tienes en casa, ¿no? Perro, gato, pez, etcétera, ¿no? Ahora le pongo acá la opción D, otro, y que me señale en los puntitos qué otro animal puede tener, ¿no? Algunos tenemos algunas mascotas no muy comunes, entonces podría ser el caso de repente del encuestado. Y si no, entonces lo dejarán en blanco. 3. ¿Cómo lo alimentas, no? ¿Cuál es la alimentación que utilizas para tu mascota? Galletas, comida casera o quizá otros, ¿no? Pueden poner de repente utilizan vitaminas, bueno, tantas cosas de repente que se pueden utilizar. ¿Quién lo cuida, no? ¿Quién te ayuda a cuidarlo, a cuidar a tu mascota, no? Mamá, papá, mis hermanos, o quizás solo yo lo cuido, ¿no? Entonces, ahí también pongo las alternativas. Ahora, fíjate, yo tengo en la pregunta 1 solamente sí y no y tengo paréntesis. Entonces, cuando yo hago mi cuestionario, tengo que señalar también las indicaciones de cómo van a resolver el cuestionario, ¿no? Entonces, yo puedo poner después del título y el encabezado que va a tener mi encuesta, las indicaciones, ¿no? Lea las preguntas y marque con un aspa, ¿no? Una sola respuesta quizá. O marque la letra, ¿no? Yo puedo considerar el orden de las letras o simplemente los espacios y que marque ahí su respuesta, ¿sí? Ya son formas de cómo tú puedas organizar tus respuestas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia lo llevas al veterinario? Siempre, nunca, a veces, ¿no? ¿Tiene todas sus vacunas? Sí, no. Y así pueden haber más preguntas, ¿no? ¿A dónde lo llevas a pasear? ¿Cuánto tiempo sales con tu mascota a pasear? ¿Qué tan seguido lo llevas a bañar? ¿Lo bañas en casa? ¿O lo llevas a la veterinaria para que lo bañen? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, estos serían algunos ejemplos de preguntas, ¿sí? Para un cuestionario de una encuesta en particular. Recuerda que tenemos que tener un tema en particular para podernos... espero que te haya ayudado. No te olvides dejarme tu comentario, suscribirte al canal para que estemos más conectados. Sin más que decirte, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Buenos días.